Bueno, muchachos, me escuchan todos, ¿verdad? Sí. ¿Pueden ver la diapo? Sí. Sí. Bueno, Sí, hoy nos toca, por favor, apaguen los micrófonos. Yo les voy a pedir, les voy a hacer algunas preguntas durante la clase, pero apáguenlos ahora, así no nos cruzamos tanto y vamos mejor, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar hoy un fenómeno que es esencial para mantener la hemostasia, es decir, el equilibrio del sistema, y que también es un mecanismo fisiopatológico. Esto quiere decir, es un mecanismo de enfermedad eh, en el cual se basa la principal causa de muerte natural en Occidente, que son básicamente las enfermedades cardiovasculares. Este es el código QR de la clase de hoy, para que lo bajen. ¿Lo han podido leer? Hola, hola. ¿Alguien me conteste? Sí, sí, yo Sí, lo pude leer. bárbaro. Este es el práctico de esta semana. Y hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente de todas las funciones de la sangre que nosotros ya habíamos enumerado, nos vamos a dedicar fundamentalmente a los mecanismos de coagulación. En este sentido, los mecanismos de coagulación son los que permiten que la sangre, de ser un líquido, se transforme en un gel y finalmente en un sólido. Y esto básicamente tiene objetivos muy importantes. Cuando, por ejemplo, por un infarto agudo de miocardio o por un accidente cerebrovascular, se forma espontáneamente un coágulo dentro del sistema circulatorio, obviamente esa arteria se tapa. Al taparse esa arteria, el tejido que es atendido por esa arteria en cuanto a el aporte de oxígeno y nutrientes, obviamente sufre. Esa situación se llama isquemia. En la hemostasia, desde el punto de vista fisiológico, es la función que evita que salga sangre del sistema circulatorio. Pero la trombosis, desde el punto de vista patológico, es un mecanismo de enfermedad. Un infarto, básicamente, cuando engrosa el endotelio y entonces obstruye la circulación de la sangre, forma coágulos. Esos coágulos, o en el cerebro también ocurre lo mismo, esos coágulos terminan tapando una coronaria o terminan tapando una arteria cerebral, generando un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio. Esta injuria siempre se da porque el endotelio se enferma, siempre se da porque el endotelio sufre alteraciones en su constitución anatómica que básicamente interrumpen el flujo sanguíneo. Aquí tenemos glóbulos rojos marcados con una sustancia radioactiva y ustedes ven cómo del endotelio surge inicialmente el coágulo que se aposita y que termina tapando completamente la luz arterial. Comprender estos mecanismos cambió radicalmente los tratamientos en enfermedades como el infarto agudo de miocardio, la angina inestable y el accidente cerebrovascular. Si es, a fines del año pasado salieron las estadísticas de la American Heart Association y básicamente en los últimos 13 años hemos logrado reducir un 30% la mortalidad en el infarto agudo de miocardio y en el accidente cerebrovascular. Y esto ocurrió básicamente porque nosotros fuimos capaces de comprender los mecanismos que ahora vamos a describir y fuimos capaces también de interferirlos desde el punto de vista farmacológico. Hemostasia. La hemostasia es el fenómeno por el cual la disrupción del endotelio básicamente evita las hemorragias. El endotelio es el protagonista de todo esto. El endotelio es uno de los órganos más complejos, más extensos que tiene el sistema. El endotelio tiene una serie
de estructuras subendoteliales y básicamente estructuras transendoteliales que se ponen en contacto con la circulación y que, como vamos a ver ahora, son esenciales para comprender esta situación. El endotelio es protagonista de la hemostasia a través de propiedades activadoras de plaquetas, producción de endotelina, producción de factor de von Willebrand, a través de propiedades procoagulantes, producción de factor tisular, fijación de factores de coagulación, a través de inhibición de la fibrinolisis. No tengan miedo que todo esto lo vamos a ir explicando punto por punto. Producción de tromoplastina tisular, vasoconstricción mediada por endotelinas y básicamente la función de barrera endotelial es esencial. Bien, hemostasia. La hemostasia se divide en fenómenos primarios y fenómenos secundarios. La hemostasia primaria tiene dos etapas centrales. La primera es el espasmo vascular, vasoconstricción, y la segunda es la formación de un tapón, de algo que intenta tapar el agujero de fuga endotelial, y básicamente esto se llama tapón plaquetario. Este tapón plaquetario, en esta primera etapa de la hemostasia, es lábil, es poco firme, no es suficiente para detener la coagulación. ¿Cómo se transforma en firme? ¿Cómo se transforma en estable? ¿Cómo se transforma en una barrera real? Gracias a todos los mecanismos de la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria está conformada por esa transformación del tapón plaquetario en tapón hemostático, que se denomina coagulación. Una vez que está formada el coágulo, que es nada más ni nada menos que la transformación del tapón plaquetario en tapón hemostático, el tapón hemostático es el coágulo, básicamente se reconstituye, se reconstruye el endotelio, y básicamente después de esto, dado que no podemos eternamente conservar todos los coágulos que hemos formado porque la circulación se vería absolutamente interrumpida, hay fenómenos denominados trombolíticos o fibrinolíticos que organizan la disolución del coágulo para que, una vez reparado el endotelio, todo quede como antes. Bien, este fenómeno del espasmo vascular o vasoconstricción es esencial. Básicamente, siempre que hay una lesión vascular, ya sea por un traumatismo, porque nos cortamos, ya sea porque se rompió el endotelio espontáneamente en un infarto, ya sea por lo que fuere, siempre que hay una disrupción del endotelio, que se rompe el endotelio, básicamente hay tres fenómenos que ocurren. La vasoconstricción, la exposición del colágeno subendotelial al torrente sanguíneo y finalmente la coagulación. Entonces vamos a ir analizando punto por punto, estos tres fenómenos que siempre se dan cuando ocurre una lesión vascular. Lesiones vasculares que pueden ser traumáticas, ¿sí? O pueden ser espontáneas. Existen tres pasos importantes que básicamente tienen que ver con la formación de un coágulo. El primero es la contracción del músculo liso de la pared del vaso lesionado. El segundo es la adherencia de plaquetas circulantes y posterior agregación, originando lo que nosotros recién comentábamos como tapón plaquetario. Tapón plaquetario. Exactamente. Y tercero, la coagulación de la sangre, que es la transformación de tapón plaquetario en tapón hemostático. La hemostasia primaria, entonces, como decíamos al principio, tiene dos capítulos, el espasmo vascular y la formación del tapón plaquetario. El espasmo vascular es la vasoconstricción mediado por químicos y mediado por vía nerviosa. Básicamente, sistema nervioso central, noradrenalina, y vasoconstricción química, plaquetas, serotonina, ADP, tromboxano A2. La formación del tapón plaquetario va a tener todos los pasos que vamos a ver después. Existen tres pasos importantes entonces, y empecemos con la contracción del músculo liso de la pared vascular. Siempre
que hay una lesión vascular, hay exposición de colágeno a la circulación y hay espasmo vascular. El espasmo vascular es enormemente importante para que la hemorragia se detenga, pero aparte de ser enormemente importante para que la hemorragia se detenga, también es un enorme problema cuando ocurre un infarto o cuando ocurre un accidente cerebrovascular, porque empeoran aún más el déficit de perfusión a estos tejidos que están sufriendo y los termina matando. Entonces, en condiciones fisiológicas el espasmo vascular es beneficioso, en condiciones fisiopatológicas el espasmo vascular no lo es. Siempre todo daño endotelial cursa con vasoconstricción. Siempre todo daño endotelial cursa con vasoconstricción. Hay un traumatismo de la pared del vaso, básicamente el músculo liso se contrae, disminuyendo el flujo sanguíneo. Aquí lo tienen. Hay factores de contracción que básicamente tienen que ver, hay factores de contracción que básicamente tienen que ver con una serie de sustancias que el endotelio es capaz de liberar para que esto ocurra, y básicamente tienen que ver con reflejos nerviosos que hacen que este espasmo se produzca. La vasoconstricción básicamente tiene como protagonista al músculo liso vascular, reduce el flujo sanguíneo de la zona dañada, obviamente cierra la canilla, es una especie de torniquete natural, hace que pase menos sangre por la zona dañada, y en este sentido, entonces facilita las fases de la hemostasia siguiente. Tiene como protagonistas una serie de sustancias que son liberadas por las plaquetas, que son liberadas por el endotelio, como la serotonina plaquetaria, el tromboxano A2, las endotelinas y las bradiquininas. Las sustancias vasoconstrictoras más importantes desde el punto de vista hemostático son la endotelina y el tromboxano A2. La endotelina básicamente es una hormona producida por el endotelio, y esta hormona producida por el endotelio regula, esto lo vamos a ver muy bien cuando veamos regulación del flujo pulmonar, regula el paso de sangre, generando vasodilatación o generando vasoconstricción. En cuanto al espasmo vascular, entonces dijimos que es un factor muy importante para que todos los procesos de coagulación se produzcan, y es un factor fisiopatológico muy importante en los infartos, en los ACV, para aumentar el daño del tejido que está en cuestión. Analicemos por un minuto el segundo capítulo de la hemostasia primaria. El segundo capítulo de la hemostasia primaria es la formación de lo que nosotros denominamos tapón plaquetario. El tapón plaquetario básicamente tiene que ver con las plaquetas que se organizan como un scrum de rugby, evitando o tratando de evitar que los glóbulos rojos se metan por la fisura del endotelio y salgan del sistema. Básicamente, aquí tenemos un daño endotelial, claro, y aquí tenemos las plaquetas que llegan y se transforman. Ven que de una moneda se transforma en una estrella cuando tocan la lesión, y este es el fenómeno que vamos a analizar ahora. Lo primero que ocurre, o primero que hace, es decir, ¿qué son las plaquetas en este sentido? Las plaquetas son ladrillos, ¿sí? Son ladrillos que el sistema pone en el endotelio roto para generar una barrera para la salida de sangre. Esas plaquetas se rompen y van a generar una serie de fenómenos que vamos a ver ahora. Estas son las plaquetas, ¿sí? Circulantes en un frotis. Las plaquetas inducen un diálogo químico entre estos cuerpos, que son fragmentos de megacariocitos, y el endotelio. Aquí tenemos la ruptura endotelial, ¿sí? Y básicamente el inicio de fuga de los glóbulos rojos, y es en este punto exacto donde las plaquetas se van a apositar y van a formar el tapón plaquetario para evitar la fuga de sangre. Las plaquetas básicamente son producidas por la médula ósea. Los megacariocitos son plaquetas, las plaquetas son fragmentos de megacariocitos, no tienen núcleo ni tienen ADN, pero
Cuando hay algunas enfermedades en particular, hay formas de, así como hablamos de los reticulocitos la vez pasada y de los neutrófilos encallados, hay formas inmaduras de plaquetas que van a la circulación que se llaman plaquetas reticuladas. Estas plaquetas reticuladas tienen una capacidad protrombótica de generar trombos muchísimo mayor que las plaquetas normales, y estas ocurren en ciertas situaciones de desequilibrio. Circulan entre 150.000 y 400.000 plaquetas por milímetro cúbico, y cada plaqueta vive aproximadamente 8 días. Nosotros siempre decimos que el mínimo, la mínima cantidad de plaquetas para poder formar un tapón plaquetario, es decir, mínimo hemostático, son de 60.000. En cuanto a los procesos que las plaquetas van a sufrir, los procesos se denominan, es decir, todo lo que va a sufrir las plaquetas se lo podemos sintetizar en fenómenos de contacto, fenómenos de adhesión y fenómenos de agregación. ¿Preguntas hasta aquí? Abran los micrófonos. No. No, ninguno. No. ¿Seguro? Sí. Bien. Lo primero que ocurre para que las plaquetas, se pongan en contacto, se llama adhesión plaquetaria. Las plaquetas tienen que pegarse entre sí para lograr generar un cuerpo único que le haga frente a la salida de sangre del sistema. Es decir, un cuerpo único que interrumpa la hemostasis, que interrumpa la hemorragia. Entonces, en este sentido, ese cuerpo único empieza a formarse gracias a la existencia de glicoproteínas que se elevan por sobre el endotelio y literalmente enganchan las plaquetas. Estas glicoproteínas son básicamente las glicoproteínas 2B3A y el factor de von Willebrand o factor 7. Entonces, nosotros vemos que aquí el endotelio está roto, que las plaquetas se han unido entre sí y a su vez se unen al endotelio. Los tres elementos que generan o que permiten que estas plaquetas se queden aquí y no salgan circulando por el sistema y se queden aquí básicamente para evitar que haya hemorragias, son las glicoproteínas 1B, las glicoproteínas 2B y las glicoproteínas 3A. Este complejo básicamente es el que hace que las plaquetas se junten entre sí, todavía como individuos, todavía como elementos formes completamente individuales y separados, pero que se unan básicamente al endotelio. Hay enfermedades que tienen que ver con la disfunción de estas plaquetas. Las glicoproteínas 2B, 3A básicamente hacen que las plaquetas se unan entre sí. La tromboastenia de Glanzmann, la tromboastenia de Glanzmann es el déficit de glicoproteínas 2B3A. Y esta tromboastenia de Glanzmann básicamente genera enfermedades hereditarias autosómicas recesivas que, aunque tengan estos pacientes un recuento plaquetario normal, básicamente tienen tiempos de sangrado prolongados y generan una enorme cantidad de hemorragias. Las glicoproteínas 1B, cuando no son suficientes, cuando genéticamente no están codificadas de manera suficiente, generan una enfermedad que se llama déficit de Bernard-Solier. El síndrome de Bernard-Solier es el déficit de glicoproteínas 1B, y básicamente es una enfermedad rara que genera un problema también importante en el sangrado de estos pacientes. Por ejemplo, sangran fuertemente cuando se lavan los dientes ante mínimos traumatismos. Finalmente, la glicoproteína o factor, porque también es un factor también extrínseco, como vamos a ver después, que une todo este complejo al endotelio, es el factor de von Willebrand, también denominado factor 7. Este factor de von Willebrand lo que hace es no solo unir a las plaquetas entre sí, sino unir a las plaquetas con el endotelio roto.
La enfermedad de von Willebrand es una enfermedad importante que básicamente genera sangrados por déficit de factor 7. Bien, esto en cuanto a la adherencia plaquetaria, que fue el primer capítulo. Las plaquetas, siendo elementos formes independientes, ¿sí?, se pegan entre sí. Adherencia plaquetaria, glicoproteínas, 1B, 2B3A. Y factor de von Willebrand, factor 7. El segundo punto, lo otro que le pasa a las plaquetas, una vez que se ponen en contacto, es que cambian completamente de forma. De una esfera, de una moneda, se transforman en algo a lo cual le crecen pseudópodos, ¿sí? Y a este fenómeno, ¿sí?, que sucede o que ocurre después de la adhesión plaquetaria, se lo llama agregación y activación plaquetaria. La agregación y la activación plaquetaria está generada por un fenómeno bioquímico muy importante. La plaqueta que sufre cambios y que genera pseudópodos libera al medio circundante manda un WhatsApp, un Twitter, un mail y un mensaje de Facebook, qué sé yo. Manda estos mensajes al medio circundante, que son el ADP, el tromboxano A2, la serotonina y la trombina. El ADP, el tromboxano A2, la serotonina y la trombina impactan sobre una plaqueta que todavía no ha sido activada y genera en el interior de esa plaqueta el aumento del calcio y de la AMP. Entonces, una plaqueta activada libera ADP, tromboxano, serotonina y trombina, activando otra plaqueta gracias a receptores específicos de cada una de estas cosas. Y esto es importante saberlo porque nosotros hemos descubierto fármacos que interfieren en estos receptores y nos permiten interrumpir este mecanismo. Generan la plaqueta no activada el aumento en la concentración de calcio y AMP. Así se ven las plaquetas que de una moneda se han transformado en elementos, en cuerpos con pseudópodos. Los cuerpos con pseudópodos hacen que literalmente las plaquetas se enganchen entre sí. Las plaquetas ya no sean elementos individuales, separados o ladrillos sobre una pared, sino que se enganchen tan fuertemente que no es posible después limitarlos. ¿Cómo crecen? ¿Cómo le crecen estos dedos a las plaquetas, estos pseudópodos a las plaquetas? Todo empieza con el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es una componente de la membrana plaquetaria que gracias a la ciclooxigenasa 1, pregunta de examen, muchachos, se transforma en prostaglandina G2H2. La prostaglandina G2H2, gracias a la tromboxano sintetasa, se transforma en tromboxano A2. El tromboxano A2 es el responsable que a las plaquetas le crezcan dedos, que las plaquetas obtengan pseudópodos. Estos pseudópodos plaquetarios van a permitir el ensamble firme con otra plaqueta. Finalmente, el tromboxano A2 es liberado al plasma, donde se transforma en tromboxano B2 y es hidroxilado y eliminado por orina. Entonces, ruptura de un vaso sanguíneo, coagulación, es decir, ruptura de un vaso sanguíneo, liberación del colágeno. La plaqueta es activada, libera ADP, tromboxano 2, trombina, y hace que una plaqueta que no está activada se active. ¿Y qué significa que se activa? Que libera sus gránulos plaquetarios con estas sustancias y que hace que otras plaquetas obtengan dedos, obtengan pseudópodos.
Comprender estos mecanismos cambió radicalmente la mortalidad en el infarto agudo de miocardio, en la angina inestable y en el accidente cerebrovascular. Y cómo nosotros somos capaces de detener este proceso y entonces, por ejemplo, evitar un infarto o, por ejemplo, evitar una ACV. Básicamente con los fármacos antiagregantes plaquetarios. Fármacos anti-ADP, fármacos anticiclooxigenasa y fármacos antiglicoproteína 2B3A, ¿sí? Como por ejemplo anti-ADP, el clopidogrel, anti-COX, la aspirina. Este es el secreto por el cual la aspirina logró reducir la mortalidad en el infarto del miocardio, antifosfodiesterasa, como el dipiridamol, y fármacos anti-2B3A como el tirofiban, el exibative y el accessimab. Esto no lo tienen que saber, pero yo quiero que ustedes comprendan la importancia clínica y farmacológica de lo que estamos viendo. Todo comienza, como dijimos, con el ácido araquidónico. La aspirina fue un invento de fines del siglo pasado y se llama ácido acetil salicílico, salicílico porque fue aislado del sauce, salice en latín es sauce, y el uso de aspirina lo que hace básicamente es evitar que la ciclooxigenasa transforme el ácido araquidónico en prostaglandina y después el tromboxano transforme en tromboxano A2, y entonces la aspirina evita, inhibiendo este paso, que a las plaquetas le crezcan dedos, y por lo tanto evita que las plaquetas se unan fuertemente entre sí. Este es el motivo por el cual la aspirina puede evitar un infarto, pero también puede generar hemorragias graves, puede generar hemorragias digestivas, puede generar hemorragias cerebrales. Como ven, es múltiple la función de la aspirina. La aspirina en el infarto agudo de miocardio fue central hace aproximadamente 20 años como herramienta para reducir la mortalidad en esta patología que es un flagelo. ¿Cómo podemos medir todos estos fenómenos? Gracias a lo que se llama agregometría plaquetaria. La agregometría plaquetaria es un estudio básicamente de laboratorio que registra una curva de con qué velocidad y eficiencia las plaquetas pueden agregarse en función del ADP, la epinefrina, el colágeno y otras más. Miren esto. Esto es la curva de agregación plaquetaria normal, ¿sí? Esto normal gracias a la epinefrina, el ADP, al colágeno. Fíjense lo que pasa en la tromboxania de Glanzmann, que como yo les decía, es el déficit de glicoproteína 2B3A. ¿Ven que no se agregan las plaquetas? Nada. En el síndrome de Bernard-Solier se agregan un poco mejor que con la de Glanzmann, pero no normalmente como ocurre en una agregación normal. Fíjense qué pasa con la aspirina. La aspirina logra una alteración de la agregación plaquetaria casi parecida a la tromboastenia de Glanzmann, con lo cual la aspirina inhibe tan fuertemente la agregación plaquetaria que puede generar hemorragias, como en la tromboastenia de Glanzmann, o evitar la formación de un infarto, o evitar la formación de la aparición de una ACV. ¿Preguntas? Abran los micrófonos, muchachos. Sí. Sí. En las glicoproteínas, ellas permiten la adhesión de una plaqueta con otra, pero también permiten la adhesión de la plaqueta con el endotelio, o la del endotelio lo hace el tromboxano, dijo, ¿no? No, es decir, las glicoproteínas juntan plaquetas entre sí, ¿sí? Y todo ese conjunto de plaquetas juntadas por las glicoproteínas te unen al endotelio gracias al factor 7 o factor de von Willebrand. Ah, sí, sí, eso lo digo. ¿Sí? Y la otra pregunta era... Bueno, se me olvidó la otra. Entonces el factor 7 no actúa para juntar las plaquetas entre sí, solo las plaquetas del endotelio. Correcto. En realidad esto es en promedio así, porque también en parte el factor de von Willebrand junta plaquetas, pero en promedio el factor más importante de adhesión plaquetaria definitivamente son las glicoproteínas 1B, 2B3A. También actúa el factor de von Willebrand, pero no es el más importante. Y en la unión de todo este conjunto plaquetario al endotelio,
básicamente es el factor de von Willebrand el más importante. ¿Sí? Sí. Ah, profe, los pseudópodos. Es una reacción. O sea, la que está activa le envía todos los factores a la que está inactiva, esta se activa y activa otra y así va. Así es. La plaqueta, gracias a estos factores, de ser una moneda, se transforma en un cuerpo estrellado, de tal forma que cuando se pone en contacto con otras plaquetas, se agarra fuertemente. ¿Sí? Si no, la fuerza de las glicoproteínas no es suficiente como para mantener el cuerpo, el tapón plaquetario, ¿sí?, en su lugar y evitar la hemorragia. ¿Se entiende esto? Sí. Ok. Ese tromboxano A2, que como vimos es importante como mensajero para la activación de otra plaqueta, también lo habíamos mencionado en los fenómenos de vasoconstricción. ¿Sí? El tromboxano A2 es uno de las hormonas parácrinas más poderosas para generar vasoconstricción. ¿Sí? Sí. Está dentro de las familias de prostaglandinas. Siempre que en fisiología hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico que lo compensa. Las prostaglandinas son capaces de vasodilatar, algunas de ellas, y son capaces de vasocontraer. El equilibrio entre estos factores agónicos y estos factores antagónicos son lo que permiten mantener el equilibrio fisiológico, y una enfermedad no es otra cosa que romper ese equilibrio hacia un mecanismo agónico o hacia un mecanismo antagónico. La fisiología es el equilibrio entre mecanismos agónicos y mecanismos antagónicos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Es este tromboxano A2 que hace la cascata de ¿Quién habla? coagulación? ¿Quién habla? Priscila. Priscila, sí, decime. ¿Es este tromboxano A2 que hace la cascata de coagulación? No, y lo vamos a ver dentro de unos minutos. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una. Para la síntesis de tromboxano que hablaba del ácido araquidónico, Sí, señora. me perdí. Es ácido araquidónico, Vamos de vuelta. prostaglandina GH2 por Ácido la COX, araquidónico, que está en la una, membrana. ¿Sí? sí, Gracias de los a la fosfolípidos. gracias a la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico se transforma en prostaglandina G2 y H2, las dos. Ah, G2H2. La prostaglandina G2H2, gracias a la tromboxano sintetasa, Sí, sintetizan tromboxano A2. Y ahí empieza ok. la vasoconstricción y ahí empieza la formación de pseudópodos De plaquetarios. pseudópodos. Ok, El tromboxano A2 sale de la plaqueta y se transforma en tromboxano B2, que después es hidroxilado y eliminado por orina. ok, ¿Sí? ok. ¿Más preguntas? ¿Se producen todos No, los vasos por igual? Se produce en la zona de la lesión. Todos los vasos arteriales tienen esta característica. Los vasos venosos no tienen la característica básicamente vasocontráctil. No tienen capa muscular prácticamente las venas, con lo cual no pueden contraerse. Pueden vasodilatarse y vasocontraerse, pero no con la fuerza de una arteria. ¿Sí? Sobre todo el tromboxano genera vasoconstricción en el circuito arterial. Pero el fenómeno protrombótico, el fenómeno de adhesión y agregación y transformación plaquetaria ocurre en todo el sistema circulatorio. ¿Sí? ¿Más preguntas? las glucoproteínas que sirven para la Glico, adhesión. no gluco, sino glicoproteínas. Sí. Bueno, ¿son de la membrana de la plaqueta o de dónde? Las glicoproteínas son de la membrana plaquetaria. Ok.
Son como un pegamento de membrana, ¿sí? ¿Más preguntas? ¿No? 5 minutos para ver los WhatsApp y seguimos, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Bueno, ¿están ahí o se han dormido? No, estamos acá. Lidia me puso una linda foto. Ahí está. Bien. Yo pensé que se había dormido. No. Ok. Avancemos. Entonces, hasta acá, muchachos, hasta acá tenemos un tapón plaquetario. ¿Sí? Hemos visto los fenómenos de vasoespasmo, hemos visto la formación de este cuerpo lábil, fugaz, poco sólido, no suficiente para detener completamente una hemostasia, y ahora esto lo tenemos que transformar en algo duro que permita la reconstrucción del endotelio. Y aquí entran los fenómenos de la hemostasia secundaria. Y entonces vamos a hablar de la coagulación. La formación, los factores de coagulación básicamente interfieren por fuera y por dentro de la circulación, generando como objeto final, como objetivo final de todo el mecanismo, la transformación de fibrinógeno en fibrina. Cuando el fibrinógeno se transforma en fibrina, ya no tenemos más un tapón plaquetario. Tenemos lo que se llama tapón hemostático. Esto quiere decir que es verdaderamente eficiente para poder detener la coagulación. Y a este tapón hemostático le decimos coágulo. Cuando el coágulo se produce el cierre del vaso. ¿De acuerdo? Esta es la primera etapa de la hemostasia secundaria. Cuando el endotelio hipotéticamente se reconstruyó, el sistema va y se come el coágulo, lisa el coágulo. Entonces pone en marcha fenómenos que se llaman fibrinolíticos, fibrinolisis, ¿sí? Que induce la cicatrización, la eliminación del coágulo, y básicamente aquí no pasa nada, aquí no pasó nada.
Hablemos de todos estos procesos que tienen como objetivo central la transformación de fibrinógeno en fibrina y la transformación de este tapón plaquetario en tapón hemostático o coágulo. Es decir, la adhesión plaquetaria más la agregación plaquetaria forman el tapón plaquetario. Pero el tapón plaquetario, ¿sí?, se transforma en estable o tapón hemostático gracias a la transformación del fibrinógeno en fibrina. Este pequeño paso tiene una cascada de procesos, enorme cascada de procesos, que básicamente hacen que sobre el tapón hemostático literalmente se deposite una malla de fibrina, ¿sí?, que deja anclado todas las plaquetas en el lugar donde están. ¿La ven aquí la malla de fibrina? ¿Sí? Esto es una malla de fibrina. Bien. Este es el efecto de un veneno de serpiente capaz de coagular inmediatamente un vaso de sangre fresca solo con una gota. ¿Sí? Las serpientes generan fenómenos trombóticos y el individuo muere por trombosis endovascular. Entonces tenemos el factor tisular que fosforila los complejos y termina generando entonces que este muro de plaquetas que hemos construido permanezcan en su lugar gracias a la fibrina, ¿sí?, que las mantiene unidas. Ahora, ¿cómo se produce la coagulación? La coagulación es una serie de eventos, ¿sí?, como en un accidente de ciclismo. A mí me dan pena los ciclistas, pero me encantan los accidentes de ciclismo, que tienen fenómenos que ocurren dentro de la arteria, pero fenómenos que también ocurren fuera de la arteria. ¿Ven que el ciclista vuela fuera de la pista? Exactamente este es el ejemplo de lo que vamos a estudiar ahora en función de la cascada de coagulación. ¿Cuáles son las bicicletas de esta cascada de coagulación? Y yo realmente detesto medicoblastos de mi corazón, detesto que recuerden cosas de memoria, pero esto hay que hacer un esfuerzo y hay que recordarlo de memoria. El factor 1 o fibrinógeno, el factor 2 o protrombina, que cuando se activa se transforma en trombina, factor 3 o factor tisular, tisular factor, factor 4 es el calcio, y después vamos a ver cómo un argentino realmente cambió la historia de la medicina con esto. Factor 5, procalicreína. Factor 6 no existe. El factor 6 no existe. El factor 7 es el factor de von Willebrand, ¿sí?, que nosotros vimos hace un rato. El factor 8, también denominado factor antihemofílico A. Cuando falta, como vamos a ver, hay una enfermedad que se llama hemofilia, donde los individuos sangran enormemente. Factor 9, o Christmas factor, factor de Navidad, también denominado antihemofílico B. ¿Por qué Christmas? Porque la X viene después, que es el factor 10, denominado Stewart Power Factor. Factor Stewart Power. Después viene el factor 11, que básicamente es un factor plasmático. El factor 12, muy, muy importante, como vamos a ver, como pie de inicio de la vía intrínseca, también denominado Hagemann Factor o factor de Hagemann. Factor 13, ¿sí?, estabilizador de la fibrina. Factor 14, la precalicreína. Factor 15, HMBK, pero esto ya no lo vamos a ver tan intensamente. Lo que yo necesito es que recuerden los primeros 12 o los primeros 13 factores y sus funciones, ¿sí? Aquí los tienen todos, ¿de acuerdo? Si les cuesta leer esto, aquí lo tienen en español. ¿De acuerdo? Okay. Esto, pregunta de examen, lamento en el alma, va de memoria. ¿De acuerdo? Bien. Okay. Hemofilia. Aquí tienen información sobre la hemofilia, que es el déficit congénito para la síntesis de factor 8 en la hemofilia A
o factor 9 en la hemofilia B. La hemofilia A es el déficit de factor 8, la hemofilia B es el déficit de factor 9. Básicamente, hay también una hemofilia C muy poco frecuente, que es el déficit de factor 11. ¿Sí? Es bueno que recuerden esto, también se los puedo preguntar en el examen. Yo les preguntar cualquier cosa en el examen, esto también. Básicamente, la hemofilia es una enfermedad hereditaria, se caracteriza por un defecto en la coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella. Básicamente se da la hemofilia A un caso cada 5.000 varones. Las mujeres son portadoras sanas del gen, y la hemofilia B se da en un caso cada 30.000 varones. También, déficit de factor 9, las mujeres son portadoras del gen, pero nunca enfermas. Se estima que la hemofilia afecta a 30.000 pacientes solamente en un país como España, que tiene 40 millones de habitantes, es decir, muy parecido a nuestro perfil. El diagnóstico se hace con una muestra de sangre y un coagulograma, y básicamente altera fuertemente la calidad de vida. ¿Ustedes saben quién era este señor? Abran el micrófono. ¿Quién era este señor? Es Rasputin. Rasputin. Rasputin fue un monje durante los primeros años del 1900, un monje ortodoxo, cristiano ortodoxo, que se acercó a la familia del zar Nicolás. Este es el zar Nikolaevich, ese es el hijo del zar. El hijo del zar había heredado hemofilia. ¿Y por qué había heredado hemofilia? Si bien esta enfermedad es autosómica recesiva, las familias reales europeas, la alemana, la británica y la rusa, eran todos primos, y básicamente se casaban entre ellos y procreaban entre ellos, de tal forma que genes autosómicos recesivos, cuando se unían, hacían o expresaban la enfermedad. Rasputin aparentemente lograba de alguna manera contener el dolor, fundamentalmente por razones psicológicas, del zarevich, y básicamente logró controlar al zar y a la zarina, y ser uno de los factores que alejó a la familia real del pueblo y dio origen después a la Revolución Rusa. El zarevich tenía hemofilia A. Bien, este es un esquema muy importante que yo necesito que ustedes recuerden. El factor de Hagemann, o factor 12, básicamente es el que se activa cuando el colágeno roza los elementos de la sangre. Estos factores están flotando por la sangre, fueron todos producidos por el hígado, y básicamente el hígado es el que aporta los factores de coagulación. Sin que el hígado aporte los factores de coagulación, hay hemorragias. Cuando hay insuficiencia hepática severa, como esto vamos a verlo bien en digestivo, una de las manifestaciones centrales de una insuficiencia hepática severa son hemorragias severas, ¿sí? Las fibras de colágeno transforman el factor 12 en factor 12 activado, y aquí empiezan la cascada de coagulación. Pero empecemos desde afuera para adentro. Cuando ocurre una hemorragia, ¿sí?, la sangre invade el tejido circundante. Al invadir el tejido circundante, hay dos factores en los tejidos que se activan y que empiezan de afuera para adentro, a producir coágulos. Y básicamente a esto se lo denomina vía extrínseca. En la vía extrínseca, el factor 7, ¿sí?, se une al factor 3, tisular factor, factor tisular, 7 y 3. 7 y 3, ¿cuánto suman, muchachos? 7 y 3, Lidia, ¿cuánto es? 10. 10, brillante, ¿eh? Tenemos 20 de avanzada en esta cursada. Maravilloso. El factor 7 y el factor tisular básicamente se suman y estimulan o activan el factor 10 inactivado. El factor 10 inactivado, gracias a la unión de factor 7 y 3, se activa. Al activarse el factor 10, esto se mete literalmente en la circulación y da origen a lo que nosotros vamos a denominar vía común de la coagulación.
Entonces, el factor 7 y 10, el factor 7 y 10, ¿dónde estamos? Acá. Estamos acá. El factor 7 y 3 básicamente estimulan o activan al factor 10. Y el factor 10, como vamos a ver después, da origen a la vía común de la coagulación. Bien. Esto es la vía intrínseca. 3 más 7, 10. No es muy difícil, ¿verdad? Bien. La vía común. La vía común básicamente se da cuando el factor 10 se activa. El factor 10 está acá, ¿sí? Veríamos de la vía extrínseca. Injuria tisular, unión o activación del factor 7 con el factor 3, el factor 7 con el factor 3, que es el factor tisular, básicamente inducen la activación del factor 10. El factor 10 activado junto con el calcio, básicamente van a inducir la transformación del factor 5, que de vuelta junto con el calcio, 5 y 10, transforman la protrombina o factor 2, protrombina, factor 2, en trombina. Vamos de vuelta. Daño tisular, un golpe, una infección, un absceso, lo que fuera. Factor 7 se une al factor 3, que es el factor tisular. 7 y 3, ¿dónde van? Yes. Al 10. ¿Quién lo lleva? El calcio. El 10 se activa. El 10, gracias a la potenciación del 5 activado y el calcio, transforma el factor 2, que es la protrombina, en factor 2 activado. El factor 2 activado, la trombina, gracias al calcio, que como recuerdan es el factor 4, sí el calcio, transforma el fibrinógeno en fibrina. Y entonces tenemos el coágulo. Vuelvo desde el principio. Daño tisular, factor 7. 7 más 3, 10. 10 activado junto con el 5 activado transforma la protrombina en trombina. Y la trombina transforma el fibrinógeno en fibrina. Y ahí tenemos el coágulo. 10, 5 más calcio, protrombina, trombina, trombina, fibrinógeno, fibrina. Fibrina, gracias al factor 13, se transforma en un elemento firme y sólido. El 10 activado, entonces, transforma la protrombina, gracias al 5 activado, en trombina. La trombina, aquí tenemos el 10 activado, más el 10, más el 5 activado, ¿sí? Transforman la protrombina en trombina. ¿Cómo lo hacen? Le quitan un capuchón proteico, la liberan, le quitan un capuchón proteico. Entonces la trombina empieza a circular sola por el plasma. 10, 5, protrombina, le quitan el pro y se transforma en trombina. ¿De acuerdo? Sí. Bien, este fenómeno no solo es importante per se, sino que tiene un enorme efecto multiplicador. El factor 10, básicamente, que transforma la protrombina, gracias al 5, en trombina, hace que la trombina vuelva para atrás y active otros factores que después vamos a ver, como el antemofílico A, el 8, el 5 y el 11. Este fenómeno activa la vía intrínseca, vuelve para acá, la vamos a ver ahora, no se angustien, ¿sí? Y multiplica todo este proceso, haciendo que el crecimiento del fenómeno no sea un crecimiento aritmético, sino que sea un crecimiento geométrico. ¿Sí? Bien. En cuanto a la vía intrínseca, como dijimos, quiero volver a una diapositiva que me importa mucho que ustedes retengan, así que vuelvo un poco para atrás. En cuanto a la vía intrínseca,
básicamente, es decir, lo que ocurre, intrínseca quiere decir que ocurre dentro del vaso. Dentro del vaso, el colágeno generó la activación del factor 12, el factor Hageman. Se transforma entonces en 12 activado, le quita un capuchón proteico y lo activa. Es como quitarle el capuchón a una lapicera que ahora puede escribir. El factor 12, básicamente activado, tiene dos caminos importantes desde el punto de vista fisiológico. Primero, activar al factor 11 en 11 activado. Van de arriba para abajo, ¿ven? 12, de 11 a 11 activado. El 11 activado transforma el factor 10 en 10 activado. Y ahí ya la conocemos la historia. Esta es la vía común. ¿Sí? La protrombina se transforma en trombina, la trombina genera la transformación de fibrinógeno en fibrina y ahí tenemos el coágulo. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que hace el factor 12 activado. 12, 11, 10, 10 más 5, 2, 2 activado, 2 activado, 1, 1 activado. El otro fenómeno importantísimo que tiene el factor 12 es activar las cascadas de quininas. El 12 activado transforma la precalicreína en calicreína. La precalicreína en calicreína. Y la calicreína activa más factor 12. Entonces, el factor 12 activa la cascada de coagulación por un lado, y por el otro lado activa la formación de precalicreína en calicreína. ¿Qué hace la calicreína? Dos cosas. La primera y muy importante, activa más factor 12. Más factor 12 activado, más coágulo, más quininas, más precalicreína, calicreína, más factor 12, etcétera, pum, 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 se retroalimenta. Primer evento de la activación de las cascadas de quinina. La calicreína, a su vez, activa los mecanismos que empiezan, y que vamos a ver después, que empiezan a comerse el coágulo que se formó. Los mecanismos fibrinolíticos o trombolíticos, que tienen como protagonista la transformación del plasminógeno en plasmina. Es mucha info, ¿verdad, muchachos? Prendan el micrófono. Sí, Bien. mucho. ¿Están grabando esta clase? Sí. Bien. Vamos a ver las dudas que pueden surgir la clase que viene, pero vamos por parte. Hasta ahora vimos la vía extrínseca, vimos la vía intrínseca, el factor 12 que se autoestimula a través de la formación de calicreína, más y más y más, y por un lado más coagulación. Pero por el otro lado, como siempre que en fisiología hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico, la salud no es que trombosemos y que toda nuestra sangre se transforme en un coágulo. Hay que ponerle mecanismos limitantes. ¿Qué mecanismo limitante pone la naturaleza? La calicreína induce la activación de plasminógeno en plasmina que empieza a comerse el coágulo que se está formando por este lado. El equilibrio entre estas dos funciones es la salud. El desequilibrio en función de la formación de fibrinógeno es la trombosis. El desequilibrio en función de la formación de plasmina son las hemorragias severas. ¿Se entendió? Sí. Sí, Hay que estudiarlo, ¿no? sí. Bien. Bien. Entonces, medicoblastos de mi corazón. Yo les digo, recíbanse pronto, muchachos, ¿sí? Les pido por favor. Porque la próxima pandemia a mí no me agarran, ¿eh? Es toda para ustedes. Así que más vale que se reciban rápidamente. Vía extrínseca, factor 7 y 3, van al 10 junto con el 5, protrombina, síntesis de fibrina. Vía intrínseca, 12 activado, 11 activado, 9, 8. Acá están el antihemofílico B, el antihemofílico A. 9, 8, 8, 10, vía común, transformación de fibrinógeno en fibrina, coágulo. ¿De acuerdo? Todo esto, muchachos, demora apenas 14 segundos. Y apenas
se pone en marcha los mecanismos protrombóticos, es decir, generadores del coágulo, también se ponen en marcha los mecanismos trombolíticos, fibrinolíticos, es decir, que lisan el coágulo. ¿Sí? Así es que el tapón primario o plaquetario se transforma en un tapón hemostático estable. Hablemos de la fibrina. La fibrina es una proteína fibrilar con la capacidad de formar redes tridimensionales, atrapando así los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas en un elemento que se llama coágulo. ¿Sí? Ese coágulo básicamente es el tapón hemostático o definitivo. Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, el fibrinógeno que se transforma en fibrina, y la fibrina es capaz de polimerizarse y de literalmente tejer redes que se van a apoyar sobre este tapón hemostático, tapón plaquetario, para transformarlo en tapón hemostático. La fibrina, el fibrinógeno, perdón, se produce en el hígado, se cuantifica por un método coagulométrico denominado técnica de Claus. Los valores normales de fibrinógeno son entre 2 a 4 gramos por litro. Pregunta de examen. Es decir, entre 200 y 400 miligramos por decilitro. Entre 2 a 4 gramos por litro, es decir, entre 200 y 400 miligramos por decilitro. ¿Cuándo tenemos problemas con la coagulación? Cuando el fibrinógeno es menos de 100 miligramos por decilitro, y esto puede generar entonces problemas en la coagulación, sangrado. ¿Sí? Normalmente el fibrinógeno fisiológicamente se incrementa en el embarazo, y en algunas infecciones o procesos inflamatorios hay situaciones protrombóticas, ¿sí?, que pueden matar a un paciente. Hay algo que se llama coagulación intravascular diseminada, ¿sí?, CID, en la cual hay un fenómeno protrombótico porque todo este despelote lo ponen en marcha las plaquetas, lo ponen en marcha las bacterias de una infección, ¿sí? Los pacientes sépticos mueren en coagulación intravascular diseminada porque estos fenómenos se incrementan fuertemente. Bien, entonces, vía extrínseca, tisular factor, factor tisular, 3 más 7, 10 activado con el 5, se sintetiza trombina a través de la protrombina en trombina, factor 2, fibrinógeno, fibrina, factor 13, fibrina estable. Vía intrínseca, ¿sí? 13 activado, activa al 11, activa al 9, activa al 8, 10. A su vez, el factor 12 induce la síntesis de precaliquerina en calicreína, que estimula más factor 12 y que a su vez estimula la fibrinolisis. El factor 13 forma una unión covalente que básicamente hace que el coágulo, lo ven acá, ¿sí?, esta fibra bien tejida, el coágulo sea estable y sea no fácil de remover. ¿Cómo intervenir la coagulación? ¿Cómo, cuando un paciente tiene fenómenos procoagulantes que lo pueden matar, yo con fármacos puedo interferir estos mecanismos fisiológicos parándolos? Un dato importante para entender esto es que los factores 2, 10, 9 y 7, 2, 10, 9 y 7, se sintetizan gracias a una vitamina que es la vitamina K en el hígado. Estos factores se llaman K-dependientes. 2, 10, 9, 7. Pregunta de examen. Si yo doy antagonistas de la vitamina K, como la warfarina o el arsenopumarol, básicamente voy a evitar la producción de factores K-dependientes, 2, 7, 9 y 10. Evitando la síntesis de factores K-dependientes, voy a evitar la formación del coágulo. Esta es la forma de anticoagular más común que nosotros tenemos en medicina hoy. Bien, vamos a hacer un pequeño reconocimiento a nuestros mayores. Este señor fue Luis Agote. Luis Agote inventó la posibilidad
en noviembre de 1914, fíjense la importancia. ¿Qué pasó en 1914, muchachos? Abran el micrófono. Hola. Sí. Primera guerra. La Primera Guerra Mundial. Muchos muertos, ¿no? Sí. En noviembre de 1914, Luis Agote inventó la quelación del calcio, es decir, le sacó a los pacientes con una sustancia, que son sustancias cítricas, ¿sí? Citrato de calcio, le sacó el calcio a la sangre que le sacaba a los donantes. Hasta ese momento las transfusiones eran hechas de paciente a paciente con un cañito, con una vía, que anulaban a un paciente, que anulaban a otro, y un paciente le pasaba sangre a uno, que no tenía. Gracias a esto, Luis Agote permitió que la sangre almacenada en un banco de sangre no coagulara porque le sacaba el factor 4. Ustedes imagínense la cantidad de vidas que esto salvó. Luis Agote hizo la primera transfusión sanguínea, no de paciente a paciente, en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires el 9 de noviembre de 1914. Un médico argentino, latinoamericano, que cambió definitivamente la historia de la hemorragia y fundamentalmente redujo enormemente las muertes en la Primera Guerra Mundial. ¿Preguntas? Sí. El activador de la protrombina, ¿Quién me habla? Lucía. Lucía. No te veo. Acá estás, Lucía. El activador de la protrombina en trombina es el factor 10 junto con el factor 5 y el calcio. Factor 10, 5 transforman el factor 2 inactivado, que se llama protrombina, en trombina. La trombina es después la que transforma el fibrinógeno, todo esto producido por el hígado, ¿no? El fibrinógeno en fibrina y entonces la formación del coágulo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Más preguntas? ¿Por qué en una de las vías intrínsecas no aparece el factor 9 y en otra diapositiva sí aparecía? No, son resúmenes, pero el factor 9 siempre está. Sí. ¿Sí? Acorda, 12, menos 1, 11. Ahí entra el 9, menos 1, 8, y vamos al 10. Los médicos no somos geniales para, es decir, somos bastante estúpidos para hacer las cosas, así que son todas cosas sencillitas de aprender. ¿Sí? Si no seríamos ingenieros, no seríamos médicos, ¿verdad? Bueno. Bueno, Médico Blastos, nos tomamos 3 minutos para el WhatsApp y seguimos, ¿de acuerdo? Ok. Sí.
Bueno. Ahí recupere el aliento. Preguntas. Preguntas, muchachos. Alejandro, ¿preguntas? No, no, por ahora va bien. Yo los veo, ¿eh? Ustedes apagan la camarita, pero yo los veo igual. Bueno, claro, seguro. El gran hermano somos. Bueno, avancemos. Vamos a complicar un poquito más la cuestión. Siempre que en fisiología hay un mecanismo agónico, que es la coagulación, hay mecanismos antagónicos que evitan que coagulemos. Dijimos ya que hay un mecanismo que se come los coágulos, que se llama trombolisis o fibrinolisis, pero hay mecanismos fisiológicos que evitan que coagulemos. El equilibrio entre trombosis, coagulación, y antitrombosis, básicamente es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene sanos. Entonces, hasta ahora vimos todos los mecanismos que hacen que coagulemos. Repasemos cuáles son los mecanismos que hacen que no coagulemos. Y básicamente son todos estos y como ven son muy sencillos. Mentira. La importancia de estos mecanismos es que muchos fármacos anticoagulantes basan sus mecanismos de acción interfiriendo estos mecanismos, con lo cual es importante que tengamos una noción general de estos mecanismos. Y básicamente los factores fisiológicos anticoagulantes y trombolíticos naturales son los anticoagulantes endógenos, como la trombomodulina, antitrombina 3, inhibidores del factor tisular y efecto antitrombótico de la trombina. Trombomodulina, son sustancias nuevas, son personajes nuevos. Trombomodulina, antitrombina 3, inhibidores del factor tisular, efecto antitrombótico de la trombina. Y finalmente después está la fibrinolisis, que ya la habíamos nombrado, ¿sí? Entonces, los factores fisiológicos anticoagulantes endógenos, estos 4, y la trombolisis, que ya habíamos nombrado y que vamos a profundizar después. Hablemos de la trombomodulina. La trombomodulina, básicamente, es un fármaco, es una molécula inhibitoria que básicamente inhibe la transformación de factor 10 en factor 10 activado, y básicamente inhibe el pasaje de factor 10 activado a la activación de la trombina. Esto es lo único que yo necesito que ustedes sepan de la trombomodulina. La antitrombina 3 es enormemente importante. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de la heparina? Sí. Sí. La heparina tiene como efecto central, utiliza la antitrombina 3. ¿Por qué? Porque los mastocitos del endotelio inducen la producción de una sustancia heparinoide, que se llama heparin-like, parecida a la heparina. Esta sustancia heparinoide se une a la antitrombina 3 y básicamente inhibe al factor 10 y básicamente inhibe a la trombina. Inhibe al factor 10 y al factor 2. Entonces, este es un mecanismo anticoagulante natural, porque esta sustancia heparinoide se une a la antitrombina 3, inhibiendo el factor 2 y al factor 10. Aquí actúa, ¿sí? Con inhibición del factor 10 e inhibición del factor 2. Esto tiene una enorme importancia médica, porque la heparina que nosotros damos exógenamente como fármaco terapéutico, básicamente reemplaza esta heparina-like o heparinoide de la membrana, uniéndose a la antitrombina 3 y generando entonces la inhibición del factor 2 y del factor 10. ¿Sí?
La anticoagulación es la antitrombina es una pequeña molécula que desactiva enzimas de la coagulación, básicamente factor 2 y factor 10. La afinidad de esta está potenciada por la heparina, acelerando la acción de la antitrombina 3. ¿Sí? Entonces, la heparina reemplaza a esta heparina light. Inhibidores del factor tisular. Hay sustancias que básicamente inhiben al factor tisular. Y la inhibición del factor tisular inhibe la vía extrínseca. Efecto antitrombótico de la trombina. La trombina, una vez formada, la trombina básicamente inhibe a la vía extrínseca e inhibe la formación de factor 10 a factor 10 activado. Bien. ¿Preguntas? ¿Puedes hablar acerca de la trombomodulina una vez más? ¿De la trombomodulina? Sí. Voy para atrás. Bien, la trombomodulina básicamente es una sustancia que forma parte, es una molécula que forma parte del endotelio vascular. La función de la trombomodulina es inhibir la activación del factor 10 e inhibir la formación de trombina. Es un anticoagulante natural que equilibra o pone equilibrio en la activación de la vía común. ¿De acuerdo? Sí. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Avanzo? No me hagan sentir solo, contéstenme, muchachos. Sí. ¿Sí? Avanzo. Bien. Hablemos entonces de quién limpia la casa. Hubo una fiesta, quedaron un montón de residuos y alguien tiene que limpiar la casa. La fibrinolisis limita la coagulación. Es el proceso de disolución del coágulo por un componente activo denominado plasmina. La plasmina es el actor de la trombolisis, es el actor de la fibrinolisis. Circula como plasminógeno, la plasmina tiene un sombrero y solamente puede actuar cuando se le saca ese sombrero. El plasminógeno es la plasmina con sombrero. Se convierte en plasmina por activadores del plasminógeno. La función de la plasmina es digerir la fibrina y el fibrinógeno. La formación de productos de degradación del fibrinógeno básicamente inhiben la trombina. Es decir, cuando la trombina rompe el fibrinógeno, quedan residuos, quedan pedacitos de fibrinógeno y fibrina sueltos, que a su vez inhiben la trombina. ¿De acuerdo? Inhiben la trombina. Entonces, esquema. El plasminógeno se transforma en plasmina, la plasmina rompe la fibrina y la fibrina se transforma en productos de degradación del fibrinógeno, también denominados PDF. PDF. ¿Sí? Entonces, plasminógeno, plasmina rompe la fibrina produce PDF. El dosaje de PDF nos está hablando de cuál es la magnitud de un fenómeno procoagulante. El plasminógeno, gracias a un activador tisular, un activador de los tejidos, Tisular Plasminogen Activator, TPA o TPA, la plasmina, gracias al TPA, Tisular Plasminogen Activator, TPA, el plasminógeno se transforma en plasmina. Y la plasmina hace todo el desastre que dijimos. TPA, cascada fibrinolítica. Esquema a comprender. El plasminógeno unido a la fibrina, gracias al Tisular Plasminogen Activator o al TPA, se
activa la plasmina y la plasmina entonces lisa la fibrina en PDF. Esta no es la vía, la única vía. Existe una vía tisular que básicamente está mediada por otra enzima que no es el TPA, sino es la uroquinasa, que básicamente hace lo mismo. En los tejidos, esto es plasmático, esto es tisular, en los tejidos la uroquinasa transforma el plasminógeno en plasmina y entonces se lisa la fibrina, se degrada y entonces se come literalmente el coágulo. Nosotros utilizamos este mecanismo para disolver los coágulos en un infarto agudo de miocardio o en un accidente cerebrovascular. Cuando un paciente, básicamente, cuando un paciente sufre un infarto agudo de miocardio, nosotros inyectamos TPA, que como es recombinante humano lo llamamos RTPA, porque fue sintetizado por bacterias en cultivo, y entonces el TPA pasa o activa el plasminógeno en plasmina, y nosotros entonces podemos terapéuticamente lisar el coágulo que está tapando una arteria coronaria y que está matando a parte del corazón, o lisar el coágulo que está tapando una arteria cerebral y que está generando un accidente cerebrovascular. La uroquinasa, también llamada activador de plasminógeno tipo uroquinasa, es una proteasa sintetizada por los riñones. Originalmente se aisló en orina, pero se sabe que está en múltiples tejidos del organismo. La uroquinasa también es un fármaco que nosotros utilizamos para inducir la trombolisis. ¿Sí? Entonces, como dijimos, la activación del plasminógeno en plasmina viene también del factor 12 y de la calicreína, que transforman este plasminógeno en plasmina. La plasmina rompe el fibrinógeno en productos de degradación del fibrinógeno. A su vez, el plasminógeno se transforma en plasmina gracias al TPA, que ya hablamos, que a su vez es inhibido por inhibidores del plasminógeno y por la uroquinasa. Vamos a hacer el esquema sencillo. ¿Cómo se produce la plasmina? La plasmina se produce con su madre, que es el plasminógeno. ¿Quién transforma el plasminógeno en plasmina? Tres actores. Básicamente, el factor 12 a través de la calicreína, el RTPA y la uroquinasa. La calicreína, el TPA y la uroquinasa transforman el plasminógeno en plasmina, que a su vez lisan el fibrinógeno transformándolo en PDF. Después hay factores inhibidores accesorios. Esto es para 10. Alfa-2 antitripsina, alfa-2 macroglobulina. Recordemos, factor 12 activado, el factor 12 generaba la vía intrínseca de la coagulación por un lado y la transformación de fibrinógeno en fibrina, pero por otro lado, la vía de las quininas transformaba la precalicreína en calicreína. La calicreína activaba más factor 12, pero también transformaba el plasminógeno en plasmina, que inducía la trombolisis. ¿Sí? Aquí lo tenemos más de cerca. Esta calicreína, formada por el factor 12 a través de la precalicreína, básicamente induce la transformación de plasminógeno en plasmina y la trombolisis. Bien. ¿Qué es el dímero D? El dímero D son productos de degradación de la fibrina, detectados cuando el trombo en un proceso de coagulación es proteolizado por la plasmina. Es decir, uno de los residuos de la trombolisis o fibrólisis es el dímero D. Bien. Esto es todo el contenido de hoy, muchachos. Escucho preguntas. Me han Yo decidido. tengo una. El plasminógeno, cuando se transforma en plasmina, ¿cualquiera de los tres métodos que tiene para transformarse es igual o hay alguna que es mayor? Definitivamente el TPA, el Tisular Plasminogen Activator, es el más poderoso de todos. Lo que hicimos nosotros los humanos fue agarrar bacterias como la Escherichia coli,
le cambiamos el ADN, le pusimos el ADN de una persona, y esa bacteria en cultivos empezó a producir TPA. Empezó a producir TPA recombinante humano, RTPA. Eso lo pusimos en frasquitos y los damos endovenosos en los infartos y en los accidentes cerebrovasculares. ¿Mm? Sí. Profe, ¿qué era el dímero D? Que no entendí bien esa parte. El dímero D es uno de los residuos de la fibrinolisis. La basura que queda junto con los PDF, los plasminogen, los residuos de la fibrina, PDF y dímero D, son los residuos de la trombolisis. ¿Sí? ¿Hace algo más o se excreta simplemente? O sea, no... Eso normalmente se hidroxilan en el hígado y se eliminan. Pero yo quiero, el concepto en fisiología es que las cosas, si bien las estudiamos separadas, pasan todas juntas. Cuando yo activo la coagulación, activo también la trombolisis. ¿Se entiende? Sí. Lo que pasa es que cuando la noxa, para que se coagule más, sigue activa, como por ejemplo en el endotelio roto, se prolonga más la trombosis que la trombolisis, y entonces se forma el coágulo. ¿Sí? Pero en fisiología siempre están las dos cosas, todo el tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Más preguntas. Profesor, esta no va en la clase. He intentado grabar ya 2 veces y no he conseguido la grabación, no sé qué. Sí, yo también no sé dónde queda la grabación. Yo no, la verdad, muchachos, hasta acá llega mi sapiencia del software. Yo no sé, yo les doy permiso, tienen el permiso antes de empezar, activo la grabación. Yo no sé más que decirles. Sí, acá me aparece. Fílmenme Acá con me el celular, parece que está fílmenme la grabando, clase pero... con el celular o grábenme el audio y después tienen el PDF de la clase. No sé qué decirles. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Digamos, soy cardiólogo, ¿qué va a hacer? Para mí todos estos botoncitos son nuevos. ¿Mm? Acá parece que está grabando, pero no sé Yo dónde la empujar clave, después, por yo eso. en mi computadora No. sí se está grabando, así que yo les Pero sí está. ofrezco pasárselos por un pendrive cuando nos veamos, pero más que esto no les puedo ofrecer. No sé cómo. La verdad es esa. Yo creo que si una persona hace la grabación, no tiene como otra persona grabando. Puede ser. O por ahí Zoom les pide que ustedes estén abonados y tengan el sistema pago. Yo tengo el sistema pago, yo me aboné, lo pagué y puedo grabar. No sé, es decir, no sé cómo es la historia. ¿Sí? ¿Preguntas de la clase pasada? ¿Se entiende lo que les digo? Sí. ¿Los aburro? No. ¿Seguro? Sí. Miren, que igual los voy a reprobar aunque me digan que no, ¿eh? Bueno, ¿más preguntas de hoy, muchachos? La sustancia heparinoide Sí. solamente inhibe trombina, factor 10 y factor 2 o al resto de los factores también. Solamente. O principalmente. Ah, ok. Solamente. Tanto que hoy hay nuevos anticoagulantes orales que están en el mercado que imitan la heparina y se dirigen se llaman anti-10 y anti-2. ¿Sí? La clave terapéutica está en la inhibición del factor 10, Christmas factor, y del factor 2, protrombina, o trombina cuando está activada. ¿Sí? Sí. Esto, muchachos, fue enormemente importante para salvar vidas en los últimos 30 años. Nosotros prolongamos la vida de los cardiópatas y de los pacientes con ACV gracias a estas herramientas. Así que son enormemente importantes. ¿Sí? Bueno, médico-blastos, me dejaron sin voz y sin mí. Con lo cual, nos vemos el lunes que viene. ¿Cómo estamos yendo con los prácticos?
Bien, resolvimos los dos problemas. Esos son mis pibes que se van a encargar de la próxima pandemia. Yo voy a estar navegando en el Río de la Plata la próxima pandemia. Ustedes se van a hacer cargo. A mí no me agarran, ¿eh? ¿Tiene algún grupo de fisiología en WhatsApp? No tengo grupo. ¿Sabés cuántos grupos de WhatsApp tengo? No tengo espacio para un grupo más. Pero ustedes me pueden consultar cuando quieran, por teléfono, por mail, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Sí. Chao, muchachos. Hasta el lunes. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Nos vemos, profe. Chao, viejo. Chao.